de Primera de Corintios. Vamos a estar leyendo en el capítulo 15 hasta donde nos dé el tiempo, ¿verdad? O sea, todo el capítulo 15 lo vamos a leer. Total, la Biblia es de nosotros, hermano. Aleluya. Téngalo ahí por un momento, ¿verdad? Le voy a dar una pequeña introducción. Pablo le escribe a la iglesia de los Corintios acerca de la venida de Cristo y de la resurrección, ¿verdad? Y muchos de los corintios no creían en la resurrección. ¿Por qué? Porque en el antiguo mundo estaban llenos de filosofías, estaban llenas de faunas. Había muchos escritores, estaban los filósofos griegos que habían invadido en el mundo. Siéntese, hermano, discúlpeme, siéntese. Sé que está cansada. Aleluya. Aleluya. Así sentadito lo vamos a leer, ¿verdad? Dice en el capítulo 15, ¿están ahí? Amén. Aleluya. Amén. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibiste, en el cual también tú continúas perseverando, dice Pablo, ¿verdad? Por lo cual, asimismo, si retenés la palabra que os he predicado, sos salvo. Oigan lo que está diciendo Pablo. Es condicional. La salvación es condicional. Si tú retienes las sanas enseñanzas de la doctrina de Jesús, tú eres salvo. Amén. 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 Y si no, en vano creíste. Porque el evangelio no es solo creer, sino que es retener las enseñanzas de Jesús y caminar en ellas. Caminar en la verdad. ¿Cuántos me van siguiendo? Amén. Amén. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, dice Pablo. Que Cristo murió por nosotros, por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Y que apareció a Cefa y después a los 12, y después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y por último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Amén. Amén. Pablo les está diciendo que existe un solo evangelio, que existe una sola palabra, que existe un solo camino para poder llegar a la vida eterna. Amén. Amén. Y que ese camino es Jesucristo. Aleluya. Pablo les dice a los corintios fue una de las iglesias más difíciles, porque fueron la iglesia más carnal que la Biblia nos relata. Sí. Y Pablo está luchando contra las herejías que se están introduciendo a través de la filosofía oriental y a través de los filósofos griegos, ¿verdad? Amén. La filosofía oriental decía de que la persona cuando muere, después viene la reencarnación. Y ellos enseñaban a sus discípulos que el alma se purificaba, ¿verdad? Cada vez que venía a esta tierra y sufría y aprendía, ellos iban purificando su alma hasta que la perfeccionaban. Entonces ellos decían, tú te mueres hoy, pero esa misma alma se traspasaba a otro cuerpo y reencarnabas en otro cuerpo, ¿verdad? Los filósofos griegos decían que el alma era eterna, ¿verdad? Y que en el momento de que llegaba la muerte, en ese momento tú te morías, el cuerpo, alma y espíritu morían, ¿verdad? Pero que el alma hacía como un viaje, ¿verdad? Como un viaje, y después de eso llegaba una purificación al punto de que no existía un infierno
infierno, ni existía, por decir así, un castigo. De esta doctrina la sacaba una iglesia, ¿verdad? Ya conocemos cuál. Ahora bien, nosotros los cristianos podemos hacer pedazos esta filosofía solo con 2 versículos. Lo que dice el libro de Hebreos. Dice que la muerte, ¿verdad? Está escrito. Está como que dice sellado. Que el hombre muera, ¿cuántas veces? Una sola vez. Y luego después, el juicio. O sea, el hombre no puede andar brincando de cuerpo en cuerpo. Como dice la filosofía oriental. Al punto de que el hombre al morir su alma puede venir en un caballo o en una vaca. Es por eso que ellos veneran a los animales. A la vaca le dicen la madre. La madre vaca. Sí, en serio. Ellos veneran a todos. Entonces la filosofía oriental enseña este tipo de enseñanza. Y esto había entrado a la iglesia de Corinto. Entonces muchos se preguntaban y muchos decían, ¿para qué nosotros le servimos a Dios? ¿Para qué nosotros somos fieles? ¿Para qué nosotros no robamos? ¿Por qué nosotros estamos siguiendo otra filosofía nueva? Porque ellos pensaban que el cristianismo era otra filosofía nueva, ¿verdad? Inyectados por toda la filosofía griega y la filosofía oriental. Pablo se levanta y les dice, en el capítulo 15 podemos mirar, más adelante, les dice en el versículo 12, pero la salvación es por la predicación de la palabra, dice Pablo. Y lo que yo les estoy dando es lo que yo mismo he recibido. Que Cristo padeció por todos nosotros. Que Cristo murió por ti y murió por mí. Por el pago de tus pecados. Y habiendo muerto Cristo, la tumba no lo pudo retener. Y Él resucitó, dice Pablo, y ahora está presente con el Padre, intercediendo por cada uno de nosotros. Entonces, les dice Pablo, si ustedes siguen leyendo el versículo 12, pero si se predica a Cristo, que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de los muertos? O sea, existían líderes que dentro de la misma iglesia de Corinto decían, no hay resurrección, es mentira. Cuando tú te mueres, ahí se acaba todo. ¿Han escuchado eso ustedes? ¿De qué sirve que tú le sirvas, que pases todos los días en la iglesia? Que es el fin del mundo. ¿Sí? Y eso es lo que a nosotros en algún momento nos van a decir, ¿verdad? Que qué hacemos tanto en la iglesia, que ya tenemos más de 2000 años de estar esperando a nuestro Cristo y que no viene. ¿Y por qué no viene? ¿Verdad? Eso mismo pasó en la iglesia de Corintios. Porque si no hay resurrección, estoy en el 13, tampoco Cristo resucitó, le dice Pablo. O sea, si Cristo no resucitó, comamos y bebamos. Es en balde. Es en balde todo. Porque si Cristo, que es nuestro líder, no resucitó de la tumba, nosotros nada estamos haciendo aquí. Así es, amén. Eso es lo que Pablo les dice tajantemente. Estamos perdiendo el tiempo. Amén. Pero yo creo que no estamos perdiendo el tiempo. Aleluya. Aleluya. Sí, Señor. Porque mi Cristo no se quedó en la tumba. Amén. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Sí, Señor. Dice Pablo en el 14. Y si Cristo no resucitó, vana entonces es nuestra predicación. Vana también es nuestra Fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, el cual no resucitó, según ustedes, dice Él. Si en verdad los muertos no resucitan. Aleluya. Tampoco Cristo resucitó. En otras palabras, yo soy falso testigo de Dios, porque es mentira que Cristo, Dios lo resucitó. Si en verdad no existe la resurrección, yo soy un falso testigo. Y dice más adelante, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana y aún estamos en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. O sea, todo aquel que ya murió o que ya durmió, según lo que dice la Biblia, ya perecieron. O sea, nosotros tenemos una esperanza. ¿Cuál es la esperanza del cristiano?
mirar a su ser querido, ¿verdad? En la resurrección de los muertos. Aleluya. Gloria al Rey. Gloria a Dios. Sí, Señor. Pero Pablo está luchando con esta filosofía que ellos creían que no existía la resurrección de los muertos. Y dice Pablo el 18, entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos conmiseración de todos los hombres. O sea, somos los más dignos, miserables, dice Pablo, de todos los hombres. Porque tenemos una fe en la cual esa fe es vana. Es lo que está diciendo Pablo y explicando acá. Ahora miren el 20. Mas ahora Cristo ha resucitado Aleluya. de los muertos. Sí, Señor. Primicia de los que durmieron es un hecho. Santo. Es hecho. Aleluya. Porque por lo cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. ¿De qué está hablando Pablo aquí? Pablo se está refiriendo a Adán. Sí, amén. En el momento que Adán transgredió la palabra del Señor, en ese momento entró la muerte. Ahora la pregunta, ¿Adán murió en el instante? No. No murió al instante. Sí, Señor. Espiritualmente sí. Espiritualmente sí. Amén. Entonces, ¿qué es la muerte? ¿Qué es la muerte? Nosotros desde el momento que nacemos nos estamos muriendo celularmente. ¿Ustedes lo sabían? Sí, así es. Oigan bien, desde el momento que nacemos empezamos a morir. Existen células dentro de nosotros que empiezan a morir, ¿verdad? Pero el cuerpo es una máquina que Dios preparó tan maravillosa que existe una regeneración celular, ¿verdad? Se te cae el cabello pero te vuelve a nacer, Aleluya. ¿verdad? Y así sucesivamente hasta una cierta edad. Sí, amén. Hasta una cierta edad que nosotros tenemos que empezar a cuidarnos y a tratar de comer mejor para que las células vuelvan otra vez a regenerarse. Pero hay algunas que no se regeneran, como el colágeno, ¿verdad, hermana? Como, por ejemplo, la memoria, se va perdiendo un poquito la memoria. ¿Dónde dejé las llaves? Y las ando en la mano. A ver si las ando en la mano, ¿verdad? Y existen cosas de que se van uniendo dentro de nosotros. Amén. Pero, cuando hablamos de la muerte en sí, lo que existe es que nosotros estamos constituidos con cuerpo, alma y espíritu. Somos una composición de tres, ¿verdad? Así como el Padre es tres, nosotros también somos trinos. Amén. ¿Me van siguiendo, verdad, jóvenes? Amén. En el momento que existe o llega el momento de la cesación, como lo llama la Biblia, o que tú vienes y partes con tus seres queridos o duermes, en ese momento, ¿el cuerpo dónde queda? El cuerpo queda aquí. Pero el alma y el espíritu se salen Sí, amén. del cuerpo. El cuerpo se puede decir que es como un envase, ¿verdad? Y que lo que está dentro de nosotros es el alma y el espíritu, como una Coca-Cola, que el líquido puede ser el alma y el espíritu. Y el envase es el cuerpo. ¿Me van siguiendo, verdad? Amén. Entonces, el cuerpo, polvo es, al polvo tiene que regresar, Amén. ¿verdad? Queda en la tumba. Ahora, el alma y el espíritu, ¿para dónde se van? ¿Qué pasa con el alma? ¿Qué pasa con el espíritu? Según lo que dice Pablo, aquí nos está relatando, dice Pablo que en el momento en que el pecado entró por un hombre, también la vida entró también por otro hombre. ¿A quién se refiere Pablo? Hermano Noé. Se refiere a Jesucristo. Amén. Porque a Cristo se le llama el segundo Adán. Amén. El cual, por la desobediencia de uno entró el pecado, pero por la obediencia de Cristo entró la vida. Sí, amén. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Y dice en el 22, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. ¿Y qué pasa con aquel que ya no está entre nosotros? Gloria a Cristo. Aleluya. ¿Qué pasa con aquel
como por ejemplo mi abuelito, que ya no está entre nosotros, o mi papá. ¿Qué pasa con estas personas que ya no están con nosotros? Pablo dice que serán vivificados. Ahora, todo es en su debido orden y tiempo. Sí, amén. Amén. Todo va a ser en su debido tiempo y en su debido orden. Y aquí lo dice Pablo, miren el 23. Pero cada uno en su debido orden. Cristo en las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y toda potencia. Porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Ok. Esto es lo que no entendían muchos profetas. Cuando las profecías hablan de un rey que iba a venir a reinar sobre la tierra, ellos pensaron que el reinado iba a ser literal, llegada y reino. Pero no pensaron que el rey, antes de reinar, tenía que padecer y tenía que morir en una cruz. Y luego de morir y padecer, resucitar y luego venir con poder y gloria para poder reinar. ¿Me van siguiendo? Amén. Amén. Ese fue el error que cometieron los antiguos eruditos. No conocieron los tiempos y pensaron que la palabra del Señor era literal. Pero el rey, antes de sentarse a gobernar, tenía que padecer, tenía que sufrir, tenía que venir a enmudecer su boca y morir en un madero para luego restituir a la raza humana caída. Amén. Esto es el padecimiento de Cristo. Aleluya. Gloria a Dios. Mire el 26. Pero el postrero enemigo que será destruido es la muerte. Sí, amén. Mire cómo Pablo retrata a la muerte. Lo retrata como un enemigo. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas están sujetas a él, claramente se aceptúa aquel que sujetó a él todas las cosas. O sea, está hablando de Dios que sujetó todo a Cristo. Amén. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se va a sujetar al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todo. De otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos? Existen, en el judaísmo, existía, yo creo que todavía existe una rama que se llaman, no estoy seguro si son los saduceos, que ellos se bautizaban en los muertos. Pero ven acá, si los muertos no resucitan, ¿para qué te bautizas? ¿Verdad? En los muertos. Entonces ellos mismos estaban cayendo en una incoherencia, ¿verdad? Yo le pregunté una vez a una persona, ¿de dónde viene el bautismo? ¿Quién fue el primero que empezó a bautizar? ¿Verdad? ¿Ustedes saben de dónde viene el bautismo? Bautismo de Juan. Todo comenzó con, antes de Juan, hermano, existía un lavamiento, una purificación. ¿Se acuerdan cuando Cristo vino y le dijo a Pedro, Pedro, ven para acá, dame tus pies? ¿Verdad? Y empezó a lavar y le dijo, no, le dijo Pedro. Le dijo, no, ustedes ya están limpios, ustedes solo necesitan lavarse los pies. Amén. ¿Verdad? Entonces existía una creencia que antes se lavaban completamente y se purificaban. Entonces Juan el Bautista, tomó esto por orden de Dios y empezó a bautizar, pero el bautismo era diferente, era para arrepentimiento de pecados. ¿Me van siguiendo, verdad? Amén. Entonces Juan el Bautista, introduce lo que es el bautismo para arrepentimiento de pecado. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. Y él empieza a bautizar en el río Jordán a todos. Y Jesucristo, como era un mandato, ¿verdad? Porque existía una profecía que le decía a Juan el Bautista, que existían 3 profecías de quién era el Mesías. A Juan se le dijo, primero, él vendrá a ti y se va a bautizar, y aquel donde se postre una paloma, ¿verdad? Ese es el escogido mío.
¿Verdad? Sí lo han leído, ¿verdad? Amén. Señor, amén. Amén. Ok, la otra profecía es que el mismo Dios desde los cielos iba a decir, este es mi Hijo amado, en cual está toda mi complacencia. ¡Aleluya! ¿Verdad? Y aún Juan, con todas estas dos profecías, cuando está preso, manda a sus discípulos a decirle, vayan donde Jesús y pregúntenle, ¿eres tú el Cristo o tenemos que esperar a otro? Santo. Entonces vino Jesús y le dice, dile a Juan, que los ciegos ven, ¡Aleluya! que los paralíticos pueden levantar, que los muertos resucitan. ¡Aleluya! Jesucristo no le dijo a Juan, dile a Juan que yo soy. No. Dile a Juan que los ciegos pueden ver. ¡Aleluya! Me van siguiendo, ¿verdad? Oh, wow. ¡Aleluya! Qué bonita la palabra del Señor. Amén. Amén. Entonces Juan, en el momento que escucha lo que Cristo le manda a decir, dije Juan, bendito sea la ¡Aleluya! mi tiempo en esta tierra ha concluido. Sí. Porque la misión de Juan era preparar el camino de Jesucristo. Amén. Para que después de 400 años de silencio, de no predicación, el corazón de los hijos se fueran hacia los padres y los padres, el corazón de ellos fuera, ¿cómo se dice? Suave. Para cuando viniera la predicación de Cristo. Porque las predicaciones de Juan el Bautista eran con el hacha en la mano. ¿Verdad? Ya la hacha está puesta, decía Juan. Raza de víboras. Amén. Entonces las predicaciones de Juan no eran suavecitas. Eran duras. ¡Aleluya! Aleluya. Entonces Juan empezó a bautizar para arrepentimiento. Sí, amén. Pero Juan dijo algo profético. El que viene después de mí, él los va a bautizar en fuego y en espíritu. Y cuando nosotros tenemos la presencia de Dios, nosotros tenemos el fuego y el espíritu de Dios sobre nosotros. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Y dice en el 35, pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Verdad? Pablo sigue hablando acerca de cómo es que van a resucitar los muertos. Si el cuerpo está aquí, ¿cómo va a resucitar? ¿Será que van a ser entes como Gasparín que traspasaban paredes que no tenían cuerpo? Que Dios lo reprenda. Que el Señor lo reprenda. Entonces, esa pregunta viene Pablo y le dice a los saduceos directamente. Ustedes dicen que no hay resurrección. ¿Ok? ¿Y ustedes por qué están bautizando a alguien en el nombre de un muerto? Que Dios lo reprenda. Entonces vienen ellos y no hallaban qué decir. Bueno, y el bautismo de Juan, sí, el bautismo de Juan era bautismo para arrepentimiento. Ahora Jesús nos ha bautizado con su poder y con su gloria. Amén. Gloria a Dios. Ahora, ¿con qué cuerpo vendremos a la siguiente vida? ¿Verdad? ¿Con qué cuerpo? Entonces viene Pablo y le dice, ay Dios mío, les dice Pablo así en otras palabras, ¿verdad? Necio. Ustedes son necios, no saben que cuando uno siembra un frijol, es necesario que la semilla del frijol se muera para que nazca algo nuevo. ¿Cuánto me van siguiendo? Señor. Cuando cae el maíz en la tierra, tiene que morirse el grano para que salga la mata. Sí, amén. Entonces Pablo les empieza a explicar, existe cuerpo animal, existe cuerpo de aves, existe cuerpo de peces, existe cuerpo de bestia, existe cuerpo incorruptible y cuerpo corruptible. O sea, Pablo les está hablando de la creación de Dios para explicarles cosas profundas espirituales. Entonces pone un ejemplo, dice, ¿ustedes ven el cuerpo de ese perrito que está ahí? Sí. ¿Es el mismo cuerpo con el mío? No. ¿Ustedes ven el cuerpo de ese perro con ese avestruz que está ahí? No. ¿Es el mismo? No. Entonces existe cuerpo de avestruz, cuerpo de perro y cuerpo de humano. Ahora, ¿ustedes ven el cuerpo de león? Sí, ese es una fiera. ¿Es igual que el perro? No. ¿Igual que el avestruz? No. ¿Igual que el mío? No. Entonces existen diferentes tipos de cuerpos. ¿Me van siguiendo? ¿No? Sí, amén. Ahora, miran a un pez. ¿Ustedes ven ese pez? Sí. ¿Es el mismo cuerpo? No. Así mismo es lo espiritual, le dice Pablo. Abran los ojos. Existe un cuerpo corruptible
en el cual estamos nosotros, pero existe otro cuerpo que es incorruptible, preparado para cada uno de nosotros cuando Cristo venga. Amén. Pablo les empieza a explicar con ejemplos. Y les dice Pablo, es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, esto mortal. ¿Cuántos entienden la palabra mortal? Amén. Mortal significa que tiene una caducación, que tiene que morir. Este cuerpo mortal, dice Pablo, es necesario que se vista de inmortalidad. Sí, amén. ¿Me van siguiendo? Amén. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que la sangre y la carne no va a heredar el reino de los cielos. Entonces, si la carne y la sangre no pueden heredar el reino de los cielos, es imposible que usted vaya al cielo. Y yo le dije, tan ignorante sos. Porque en el momento en que Cristo me lleve a mí, este cuerpo corruptible se va a quedar acá. Yo voy a tener un cuerpo incorruptible. ¿Qué es lo que hace que el cuerpo se corrompa? El pecado, sí. Pero el pecado es lo que hace que el cuerpo se corrompa dentro de nosotros. Ustedes saben lo primero que se muere. La carne, el corazón, la célula, la mente. Bueno, según la biología existen, los médicos todavía no se ponen de acuerdo. Unos dicen que el cerebro es lo primero que se muere. Pero yo conozco personas que tienen muerte cerebral y que todavía están vivos. Que dejan de respirar. Yo conozco personas que no pueden respirar, pero están entubados y pueden vivir. ¿Verdad? Que el corazón. Yo conozco personas que tienen un corazón artificial y pueden vivir. La sangre. Amén, hermano. La Biblia dice que el alma del ser humano se encuentra en la sangre. Y cuando la sangre deja de circular en su cuerpo, comienza la muerte y la pudrición del ser humano. Cuando un cuerpo ya deja de... Miren el colorcito tan bonito que tengo yo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tengo circulación. Amén. La circulación mía está... La sangre tenemos, en el cuerpo tenemos venas y arterias. Sí, amén. Las arterias llevan la sangre con oxígeno a todo el cuerpo. Van desde el corazón. ¡Pum! Y las venas llevan el residuo que ya fue utilizado, o sea, la sangre sucia, otra vez de regreso al filtro. Sí, amén. Uno lo llevan y otro así. Es una circulación, pero las arterias llevan lo limpio, las venas sacan lo sucio. Amén. Pero en el momento que la sangre deja de circular, llega la muerte. Y ya casi me llegó el tiempo. Pero si me dan un par de minutos más. Amén. Entonces, la circulación es lo que hace que el ser humano se encuentre con vida. Entonces, yo cuando veo esto, yo me maravillo más, porque Lázaro tenía 4 días de muerto. Sí, amén. Y tenía 4 días de que no le circulaba la sangre. O sea, todo el organismo en sí estaba podrido. Sí. ¿Verdad? ¿Cuántos me van siguiendo? Amén. Aleluya. Pero en el momento que Cristo le dice, Lázaro, ven acá. Lázaro no salió con alguna parálisis, o sea, porque dejó de funcionar el cerebro por tantos días en la tumba. Lázaro salió con todo. ¡Jesús! ¿Cómo está? Salió con todos los funcionamientos. Una persona que tiene muerte cerebral, dicen de que queda con parálisis, o no puede caminar, o no puede recordar, o hasta así con la boca por un lado, ¿verdad? Esa es parte de las consecuencias de la enfermedad de haber muerto. Pero Lázaro salió con todos los hierros. Aleluya. Entonces ese fue un doble milagro el que ocurrió ahí Sí. con Lázaro. Amén. Amén. Bendito Dios. Aleluya. Entonces Pablo le dice, es necesario que esto mortal se vista de inmortalidad. Miren lo que dice 2 de Corintios, si no me equivoco. Miren 2 de Corintios 5. Cómo avanza el tiempo, hermano. Aleluya. Lo voy a leer. ¿Cómo sabemos? Porque sabemos, dice Pablo, que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos en Dios un edificio,
una casa no hecha de mano, eterna en los cielos. Ok, Pablo está hablando de algún building aquí. No. ¿De qué está hablando Pablo? Está hablando de este cuerpo. Está hablando de este tabernáculo. Pablo dice, pero sabemos que si nuestra morada terrenal o terrestre, aquí, en este mundo, o sea, este cuerpo que mora aquí en la tierra, este tabernáculo, le llama Pablo a nuestro cuerpo, Los hombres. se deshiciere, tenemos en Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por eso también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. ¿Cuántos no quisieran estar con Cristo ya? Aleluya. En otras palabras, nosotros estamos deseando ser revestidos de esta habitación celestial que Dios tiene para nosotros. O sea, el cuerpo celestial que Dios tiene para nosotros. Gloria a Jesús. Eso es lo que Pablo está diciendo. Gloria al Cordero. Aleluya. Y continúa diciendo, ¿verdad? Usted lo puede leer en su casa. Amén. Podemos seguir leyendo ahí. Aleluya. Dice en el 29, de otro modo, ¿qué haremos? ¿Qué harán? Los que se bautizan por los muertos, dice. Ninguna manera los muertos resucitan, dice Pablo. ¿Por qué pues? ¿Por qué pues se bautizan por los muertos? Si los muertos no resucitan, ¿por qué pues ustedes se están bautizando de los muertos? Les dice Pablo, ¿verdad? ¿Y por qué nosotros peligramos a toda hora? Os aseguro, hermano, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día yo muero, dice Pablo. Si como hombre batallé en Efeso contra fieras, ¿qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, porque mañana vamos a morir. No erréis, dice Pablo. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Pablo les está diciendo, apártense de esos filósofos. Apártense de todas esas personas que les quieren enseñar doctrina que no está pegada a la palabra de Dios. Eso es lo que Pablo les está diciendo. ¿Verdad? ¿A dónde me quedé? Ok. Dice el 35. Pero digo algunos, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Necio, lo que tú siembras no se vivifica si no mueres antes, lo que yo les estaba explicando de un grano, ¿verdad? Y lo que siembra en cuerpo, que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro tipo de grano. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. No toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra carne de la bestia, otra de los peces y otra de las aves. Lo que yo les estaba hablando. Hay cuerpo celestial, hay cuerpo terrenal. Pero uno es la gloria de lo celestial y el otro de lo terrenal. Nosotros hemos heredado un cuerpo. El cuerpo de Adán. Ese cuerpo, escúchenme con mucho cuidado. Ese cuerpo es el cuerpo terrenal. Nosotros heredamos ese cuerpo. Y cada uno de nuestros hijos han venido heredando ese cuerpo de generación en generación. ¿Verdad? Ahora, la Biblia dice en Romanos que el pecado entró por un hombre, ¿verdad? Y que de él pasó todo, ¿verdad? Hasta el último de los hombres. Por tanto, todos pecamos, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Ahora, el pecado, ¿cómo se hereda? A través de la sangre, como decía mi hermano, ¿verdad? En cada uno de nosotros, en nuestro ser interno, en la sangre, nosotros traemos el pecado. Amén. Pero ya en Cristo, nosotros somos revestidos de un nuevo cuerpo, de una nueva alma. ¿Por qué? Porque el alma, ¿dónde se encuentra? Les dije yo, en la sangre. ¿Y cuál es la que está corrompida? La sangre. Pero en el momento que Cristo entra en nosotros automáticamente Cristo engendra otra alma dentro de nosotros.
Y nosotros tenemos dos almas. La que hemos heredado de Adán y la que hemos heredado de Cristo. Aleluya. Dos. Ahora, estas dos entran en conflicto y se ponen a pelear una con la otra para ver quién toma la decisión o quién va a gobernar dentro de nosotros. Ahora, si nosotros alimentamos la carne, esta se va a hacer más grande Sí, amén. y va a dominar al espíritu, a la que Cristo nos heredó. Amén. Pero en el momento que nosotros oramos a Dios, esta se hace más fuerte y lo que hace es enseñorearse o dominar a la carne. Ahora, la carne siempre está dentro de nosotros, Sí, amén. pero la espiritual es la que nos domina. En el momento que nosotros descuidamos esta empieza a crecer otra vez y va a querer tomar dominio. Ahora, esto se va a terminar en el momento en que suene la trompeta. ¿Por qué? Porque en la resurrección o en el momento de la transfiguración de cada uno de nosotros, lo primero que nuestro cuerpo no va a tener, ¿qué es? Sangre. Entonces, en ese momento, esto va a morir, va a ser aniquilada por siempre. Aleluya. Entonces, esta tomará posesión de todo nuestro ser. ¿Me van siguiendo? Amén. En ese momento nosotros seremos seres espirituales, Aleluya. adoradores. Amén. Seremos seres que no vamos a tener necesidad, óigame bien, necesidad de que Cristo venga a morir otra vez por nosotros. Amén. Porque hemos vencido al pecado. Y vamos a vencer a la muerte. Porque si Cristo con su poder ya ha enseñoreado de nosotros, nosotros vamos a poder vencer a todo lo que es de la carne. Amén. Amén. No sé si me están entendiendo. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Sí, Bueno, Señor. creo que va a haber una segunda parte. Amén. Aleluya. Espero que este ha sido mi pequeño pensamiento, hermano. Amén. Aleluya, que le sirva de ánimo, que le sirva para su vida, sabiendo de que van a venir preguntas a su vida y usted necesita responderlas sabiamente a través de la palabra del Señor. Amén. Amén. ¿Con qué cuerpo vamos a resucitar? ¿Cómo será ese cuerpo? ¿Qué pasa a aquellas personas de que nunca aceptaron a Cristo? ¿Qué pasa con el alma de ellos? ¿Qué pasa con el cuerpo? ¿Qué pasa con un cuerpo cuando es cremado? ¿Qué pasa cuando un cuerpo ha sido devorado por una fiera o por un tiburón? ¿Qué pasa si ese cuerpo se ahogó en el mar y nunca lo encontraron y se pudrió? Santo. ¿Qué va a pasar con ese cuerpo? ¿Qué va a pasar si una persona, o por ejemplo mi papá o mi abuelo, ya murió? ¿Con qué cuerpo está en los cielos? Todas esas cosas, todas son dudas, todas son preguntas que las vamos a contestar en la próxima clase. Aleluya. Gloria a Aleluya. Dios. Dios los bendiga. Amén.